¿Qué tal? Esta es una serie de videos con las que pretendemos hacer un contexto histórico sobre San Buenaventura, y para ello pues tomaremos principalmente tres videos. El primero, que es este, consistirá en la formación de la Universidad de París, cómo es que esta universidad se fue formando, bajo qué contexto sociopolítico Armando, qué propició que se diera a la universidad, qué cambios se dieron dentro de la misma universidad y cómo se fue institucionalizando, porque esto nos permitirá entender en parte el pensamiento de San Buenaventura y qué es lo que está viviendo de manera sistemática. En un segundo momento analizaremos en otro video el milenarismo de Joaquín de Fiore, ¿no?, que es una cuestión bastante importante que estuvo en la época de Francisco, un poco previo, y después que incluso permeó en la llegada de los 12 a América y en el proyecto de la Iglesia Indiana 2 siglos después. Y en un tercer momento analizaremos las fuentes de las que bebe San Buenaventura al escribir sus textos. Entonces es una serie de tres videos para entender su contexto. Decidí hacer este tipo de contenido debido a que me llegó una serie de datos rápidos sobre San Buenaventura y tienen algunas cosas tendenciosas, ¿no? Por ejemplo, respecto a su formación universitaria, como si ya se entendiera cómo es la formación actualmente, ¿no? También pues cuestiones sobre el milenarismo, como si en automático fuera algo prohibido, cuando de hecho es algo que estuvo de moda en la época de Francisco y posteriores, y que de hecho permeó toda la cultura a través de ello. No se prohíbe sino hasta mucho tiempo después, y no se prohíbe todo. Entonces conviene revisar ese tipo de cuestiones. Y tercero, para tener bases con qué hablar acerca de San Buenaventura, pues entraremos a un análisis sobre la BAC, ¿no?, sobre el mismo trabajo de Buenaventura, en cuanto a cuáles son las fuentes de las que él bebe, qué es lo que se está formando, y todo eso en conjunción con este primer contenido sobre la Universidad de París, pues nos irá llevando en vistas hacia ello. Entonces, para ello, en este video nos basaremos en un texto que se llama La Universidad de París en el siglo XIII, Historia, Filosofía y Métodos. Es escrito por Ana María Mora y es parte o es editado por la Universidad de los Andes. Es un texto bastante bueno, bastante preciso y conciso, ¿no? A su vez, Ana María Mora pues basa parte de su contenido en el historiador Jacques Berger, en textos franceses que hablan sobre cómo se fue consolidando esta Universidad de París. Cualquier historiador de las ideas filosóficas de la Edad Media tardía se verá inevitablemente enfrentado al siguiente problema: ¿cómo y desde qué perspectiva debe leerse un texto que integra varios problemas filosóficos, pero que no es, en sí mismo, un tratado de filosofía? Este problema lo llevará necesariamente a preguntarse de qué manera se daba el ejercicio de la filosofía en la época que se está estudiando. Ahora, la búsqueda de una respuesta lo dirigirá, sin duda, al estudio del contexto en el que el ejercicio filosófico tenía lugar. Este contexto, desde principios del siglo XIII hasta el fin de la Edad Media, estará esencialmente enmarcado en la historia y organización de la universidad medieval. Así, solo un estudio sobre la estructura de estas instituciones académicas, así como sobre sus programas académicos y métodos de enseñanza, nos permitirá comprender el lugar que tenía la filosofía dentro de las prácticas intelectuales de la Edad Media tardía. Solo este conocimiento evitará malas interpretaciones o anacronismos al abordar los textos que estudiamos. Ahora bien, como tal estudio corresponde más a los historiadores que a los filósofos, los últimos tendremos que apoyarnos en el trabajo de los primeros y trabajar en colaboración con ellos. Por eso, este artículo recoge los resultados más importantes obtenidos por los historiadores medievales sobre el tema, con el objetivo de presentar una historia sucinta de la Universidad de París en el siglo XIII. Por esto, este artículo recoge los resultados más importantes obtenidos por los historiadores medievales sobre el tema, con el objetivo de presentar una historia sucinta de la Universidad de París en el siglo XIII y de integrarla al análisis del rol desempeñado por la filosofía en esta última. La intención del presente artículo es entonces presentar sucintamente la historia del surgimiento de la Universidad de París como institución académica autónoma y mostrar el rol que tuvo la enseñanza de la filosofía en los primeros años de existencia de esta institución.
En un primer momento describiremos entonces las condiciones contextuales, tanto académicas como económicas y sociales, que determinaron el surgimiento de tal institución. Luego, delinearemos tanto su estructura organizacional como su programa académico y los métodos de enseñanza utilizados para llevar a cabo tal programa. Finalmente, terminaremos mostrando cuál es el rol de la filosofía en este programa. Concluiremos que la enseñanza de la filosofía en esta institución tenía sobre todo un objetivo propedéutico, pero que a finales del siglo XIII la filosofía empieza a mostrar cierta independencia con respecto a las otras disciplinas enseñadas, lo cual es claro a partir de las numerosas cuestiones disputadas en la segunda mitad del siglo, que prueban el creciente interés en el medio académico parisino por temas exclusivamente filosóficos. Y hablando sobre estas disputas, aprovecharemos la ocasión para mostrar que éstas no siempre tenían por objetivo dar una respuesta definitiva a la cuestión en juego, sino que algunas veces su intención era simplemente introducir a los estudiantes en una cuestión filosófica ardua. Bien, ¿por qué el interés de acotarlo desde este punto? Vemos que la autora ya nos señala que este es un artículo con un trabajo de historiador, ¿no? Pero que se ve también metido con la filosofía. Ahora bien, en el contexto actual de la filosofía, pues prácticamente se nos enseña no del todo el ejercicio filosófico dentro de la academia, sino más bien una historia de la filosofía. Entonces, pues esto se aboga bastante desde ese punto. Ahora bien, es importante tomar la cuestión en contexto de la Universidad de París, porque si bien hubo otras universidades en la época, este fue el modelo, vamos a decirlo así, de donde en gran parte todas las demás tomaron una cuestión de enseñanza y se fueron adaptando a ello, además de que es un caso concreto de evolución en donde se va marcando rápidamente en qué consiste justamente el desarrollo de esa universidad y cómo se fue colocando todo esto contra todo lo demás, y obviamente a través de estos datos históricos que nos va dando la autora vamos a ir sacando, expurgando qué es lo que fue pasando con la orden franciscana. Igual, otra cuestión, ¿no? Nos presenta unas preguntas bien importantes en el principio, ¿no? Nos dice cómo y desde qué perspectiva debe de leerse un texto. Muchas veces cuando nos topamos con autores justamente como Duns Scoto, como San Buenaventura, no tomamos en cuenta ni cómo ni en qué fueron desarrollados sus textos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Scoto, con las cuestiones coliberales que eran preguntas, ¿no? Que veremos más adelante en este esquema de manera propedéutica, que preguntas sobre temas que se hacían específicamente en la época y que realmente no escribían ellos, ¿no? Sino que era un ejercicio como parte de la universidad, como requisito universitario que se hacía sobre ciertos temas, ¿no? Digamos de libre, con un maestro que llegaba a explicar o demás, y que se hacía este desarrollo analítico, ¿no? Sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, pues si agarramos por ejemplo ese libro y queremos meternos así de lleno y queremos extraer un texto para decir, es que claro, dice esto, y a lo mejor ni siquiera se está refiriendo a ello, ¿no? Sino que ya hay un contexto en el cual se fue desarrollando toda esa transcripción, por ejemplo de las cuestiones coliberales, ¿no? Debido a que Buenaventura se sitúa dentro del desarrollo de la universidad, todavía no está establecida como tal, aún se están buscando programas de estudio, aún se están buscando formas de adaptarse incluso dentro de la orden y formas de adaptarse dentro de las mismas facultades de la universidad, y entonces pues eso nos lleva a que su trabajo merece especial atención sobre cómo es desarrollado. También nos encontramos con otras cuestiones. Hay historiadores o filósofos, por ejemplo como Gilson Etienne, que es tomista, ¿no? Es de corte tomista, que hacen análisis sobre San Buenaventura, pero que es un análisis que si bien es bueno, ¿no? O sea, es bueno como una introducción al tema, ya le está dando ese enfoque, o lo está cargando con ese enfoque tomista, ¿no? Que es propio del autor. Si bien en la época de Buenaventura, como veremos, sí estaban leyendo a Aristóteles, ¿no? Pues Buenaventura tendrá sus propias peripicias dentro del desarrollo de su texto y de su pensamiento, que no son netamente compatibles, por ejemplo, con las de Tomás de Aquino. Bien, entonces vamos a comenzar con los antecedentes de la Universidad de París, que en este caso serían las escuelas catedralicias y su florecimiento a partir del siglo XII.
Nos dice una nota a pie de página: dos volúmenes sobre la historia económica, social y cultural de Francia en los siglos XII y XIII pueden encontrarse en Barthélemy, 1990, para el siglo XII, y Bodin de Roy, 1990, para el siglo XIII. Entonces ya nos está mencionando cierta bibliografía que podemos consultar. En los siglos X y XI, la Iglesia cristiana pasaba por un grave movimiento de crisis. La feudalización del clero, así como la venta de sacramentos, el tráfico de reliquias y la desobediencia del clero a los principios del celibato y castidad, se multiplicaban de manera preocupante en el occidente latino, reflejando un alarmante estado de corrupción en la institución. Las consecuencias de este estado comenzaban a multiplicarse también, de las cuales el número creciente de herejías populares, cátaros, etc., era una clara muestra. Ante esta situación, el papado, a la cabeza del Papa León IX, en 1049 a 1054, emprendió una serie de reformas que serán conocidas posteriormente bajo el nombre de Reforma Gregoriana, nombre debido al Papa Gregorio VII, uno de los continuadores de la Reforma. Uno de los objetivos de esta reforma era elevar el estatus del clero por medio de una educación sólida que fuera el pilar de su respeto y autoridad. La intención era entonces educar al clero para que luchara contra los peligros de la herejía en las armas de la retórica, la dialéctica y una fuerte formación bíblica. Bien, hacemos una pausa antes de continuar. Como ya han visto en otros videos de este canal, y si no los dejo aquí para que los vean en este momento, en el siglo XI sobre todo, nos marca aquí el siglo X y XI a nivel general, pero en el siglo XI en la Umbría italiana tenemos un cambio bastante fuerte, ¿no? Tenemos grandes masas de población que se empiezan a desplazar a las ciudades, tenemos que empieza la fundación de talleres, ¿no? Y que empieza con todo esto lo que posteriormente será la naciente burguesía, ¿no? Esto es muy importante porque hasta cierto punto, como cuestiones externas, esto proviene de una respuesta de la misma gente ante una vivencia de la fe, digamos, apagada, ¿no? Que no se entiende del todo, y que de hecho los movimientos pauperísticos surgirán a nivel cultural ante esa búsqueda o esa necesidad de Dios. Pero no solamente es la necesidad de Dios, sino es también que a través de toda esta gente que se iba desarrollando, por ejemplo, como los artesanos, los talleres, los comerciantes que empezaban a surgir, y por supuesto también los bancos, necesitaban darse otro tipo de formación cultural y tener también una base de pensamiento, ¿no? Que les permitiera justificar esa nueva visión del hombre. Y que si bien en la época de Buenaventura, como veremos, sí estaban leyendo a Aristóteles, ¿no? Pues Buenaventura tendrá sus propias peripicias dentro del desarrollo de su texto y de su pensamiento, que no son netamente compatibles, por ejemplo, con las de Tomás de Aquino, ¿no? Y además es importante ver y señalar cómo se fue desarrollando todo esta adaptación del aristotelismo a nivel universitario, ¿no? Y cómo esto fue influenciando en el pensamiento. Entonces son cositas que tenemos que tener bien claras y que tenemos que tomar, digamos, con pincitas si queremos abordar pues un texto de una manera más fidedigna. Bien, entonces vamos a comenzar con los antecedentes de la Universidad de París, que en este caso serían las escuelas catedralicias y su florecimiento a partir del siglo XII. Nos dice una nota a pie de página: dos volúmenes sobre la historia económica, social y cultural de Francia en los siglos XII y XIII pueden encontrarse en Barthélemy, 1990, para el siglo XII, y Bodin de Roy, 1990, para el siglo XIII. Entonces ya nos está mencionando cierta bibliografía que podemos consultar. En los siglos X y XI, la Iglesia cristiana pasaba por un grave movimiento de crisis. La feudalización del clero, así como la venta de sacramentos, el tráfico de reliquias y la desobediencia del clero a los principios del celibato y castidad, se multiplicaban de manera preocupante en el occidente latino, reflejando un alarmante estado de corrupción en la institución. Las consecuencias de este estado comenzaban a multiplicarse también, de las cuales el número creciente de herejías populares, cátaros, etc., era una clara muestra. Ante esta situación, el papado, a la cabeza del Papa León IX,
en 1049 a 1054, emprendió una serie de reformas que serán conocidas posteriormente bajo el nombre de Reforma Gregoriana, nombre debido al Papa Gregorio VII, uno de los continuadores de la Reforma. Uno de los objetivos de esta reforma era elevar el estatus del clero por medio de una educación sólida que fuera el pilar de su respeto y autoridad. La intención era entonces educar al clero para que luchara contra los peligros de la herejía en las armas de la retórica, la dialéctica y una fuerte formación bíblica. Bien, hacemos una pausa antes de continuar. Como ya han visto en otros videos de este canal, y si no los dejo aquí para que los vean en este momento, en el siglo XI sobre todo, nos marca aquí el siglo X y XI a nivel general, pero en el siglo XI, en la Umbría italiana, tenemos un cambio bastante fuerte, ¿no? Tenemos grandes masas de población que se empiezan a desplazar a las ciudades, tenemos que empieza la fundación de talleres, ¿no? Y que empieza con todo esto lo que posteriormente será la naciente burguesía, ¿no? Esto es muy importante porque hasta cierto punto, como cuestiones externas, esto proviene de una respuesta de la misma gente ante una vivencia de la fe, digamos, apagada, ¿no? Que no se entiende del todo, y que de hecho los movimientos pauperísticos surgirán a nivel cultural ante esa búsqueda o esa necesidad de Dios. Pero no solamente es la necesidad de Dios, sino es también que a través de toda esta gente que se iba desarrollando, por ejemplo, como los artesanos, los talleres, los comerciantes que empezaban a surgir, y por supuesto también los bancos, necesitaban darse otro tipo de formación cultural y tener también una base de pensamiento, ¿no? Que les permitiera justificar esa nueva visión del hombre. Entonces comenzaremos con el antecedente de las escuelas catedralicias y su florecimiento en el siglo XII. Al respecto, la autora Ana María nos dice que podemos encontrar dos volúmenes sobre la historia económica, social y cultural de Francia en los siglos XII y XIII. Primero en Barthélemy de 1990 para el siglo XII y Bodin-Durro, igual de 1990 para el siglo XIII. En los siglos X y XI, la Iglesia cristiana pasaba por un grave momento de crisis. La feudalización del clero, así como la venta de sacramentos, el tráfico de reliquias y la desobediencia del clero a los principios de celibato y castidad se multiplicaban de manera preocupante en el occidente latino, reflejando un alarmante estado de corrupción con la institución. Las consecuencias de este estado comenzaban a multiplicarse también, de las cuales el número creciente de herejías populares, cátaros, etc., era una clara muestra. Entonces, pido recordar videos que mencionaré aquí, como es el caso del video sobre la urbanización, por ejemplo, de Italia, ¿no? De la Italia toscana en el siglo IX, en el siglo XI, perdón. Recordemos, pues, por ejemplo, que en el siglo XI hubo un movimiento masivo de gente, ¿no? que se acercaba a las ciudades, ¿no? En este caso a la ciudad de Asís, ¿no? Por ejemplo, al menos en el caso del video, a la ciudad de Asís, debido a que se crean nuevas fuentes de empleo, a que se empiezan a crear talleres, y estos talleres que pues permiten a la naciente burguesía emerger, ¿no? Dan lugar a que se desplace una gran cantidad de gente, ¿no? Que se encontraba desocupada, ya no solo a las villas, sino a las ciudades que empiezan a emerger y a contar con esta nueva forma de ver a la gente y de ver a las personas ahora. También se encuentra de fondo el nacimiento de los movimientos pauperísticos. En este caso nos menciona a los cátaros, habría que mencionar a los albigenses, a las beguinas, ¿no? Ante una respuesta que el mismo pueblo pide, de una vivencia cristiana más cercana, a que no se encontraba al alcance de la gente, ¿no? Y empiezan, de hecho, esto permite también el nacimiento de las lenguas vernáculas, vamos a llamarlo así, ¿no? Este paso del latín, el latín vulgar y el latín romanizado, a las lenguas que empiezan a florecer del mismo latín, ¿no? Como es el caso de la lengua de Oc, como es el caso del francés, del provenzal, ¿no? Por ejemplo, que es el idioma que hablaba la madre de Francisco de Asís, ¿no? Y en este caso nos estamos yendo por el artículo específicamente a Francia, ¿no? En Francia también para esa época se encuentra un
un movimiento bastante peculiar, ¿no? Y en general para toda la iglesia. La feudalización del clero. La feudalización del clero nos refiere a que por una parte pues se vendían de hecho los puestos dentro del clero también. Los nobles colocaban a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Y el esquema del feudo, que es el esquema de gobierno, se empieza a copiar o se vuelve más fuerte de hecho dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces la iglesia empieza a poner esto, ¿no? Empieza a haber venta de puestos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, está de las reliquias, ¿no? Todo este pensamiento de decir, bueno, pues si quieres el perdón de tus pecados, si quieres estar más cerca en un puesto más cerca del cielo, estar en el menos tiempo en el purgatorio, y cierta búsqueda de conciencia ante todo esto que estaba pasando, ¿no? Es un estado alarmante de, como dice aquí el texto, de corrupción, ¿no? Una institución totalmente corrupta. Entonces, ante ello, el Papa León IX, que lo encontramos ubicado de 1049 a 1054, emprendió una serie de reformas que serían conocidas posteriormente bajo el nombre de Reforma Gregoriana, nombre debido al Papa Gregorio VII, uno de los continuadores de la Reforma. Uno de los objetivos de esta reforma era elevar el estatus del clero por medio de una educación sólida que fuera el pilar de su respeto y autoridad. La intención era entonces educar al clero para que luchara contra los peligros de la herejía con las armas de la retórica, la dialéctica y una fuerte formación bíblica. La respuesta, pues por parte de la iglesia obviamente no se hizo esperar, ¿no? Las reformas gregorianas lo que pretendían era eso, combatir el nicolaitismo, que es por una parte esta parte que les digo de la venta de la simonía, que es la venta de los sacramentos, y esta parte de la investidura es colocar a los laicos específicamente como sacerdotes para tomar parte de un feudo o de una propiedad a gobernar sobre la gente. Por cierto, el texto de la reforma gregoriana lo podemos encontrar ya en videos anteriores que también dejaré aquí a lo largo del video para que puedan consultarlo. Y entonces la respuesta es bastante concisa. Una educación sólida, repito, que fuera el pilar de su respeto y autoridad. Y por otra parte luchar contra estos movimientos pauperísticos que ya se daban, ¿no? Que se consideraban como herejía, mediante la retórica, la dialéctica y una fuerte formación bíblica. Esto porque ante la investidura papal muchas veces no se aprendía más que el latín básico para decir la celebración de la misa, y no había más. Entonces se les empieza a exigir que tengan una formación sólida, al menos bíblica, ¿no? Que sepan de memoria, que conozcan la Biblia, que tengan retórica para poder predicar, ¿no? Esto se retoma del trivium y el quadrivium, que era un modelo de educación grecorromana, ¿no? Que se encuentra dentro de los monasterios, de hecho, ¿no? Y el aspecto de la dialéctica, que es un diálogo, ¿no? Un ir y venir. Tengo estas bases, de estas bases tengo esta respuesta, de esta respuesta regreso a las bases. Esto propició en la creación de escuelas monásticas y catedrales, pero también se da en las grandes catedrales para juntar al bajo clero, ¿no? Al clero que no tiene puestos políticos tan altos, y poderlos educar mediante esta cuestión, que por cierto eso también en algún momento va a ser comprado, va a seguir esa cuestión de la corrupción eclesial, ¿no? Va a ser comprado por toda esta gente que ya estábamos hablando que se estaba desplazando y que eran los nuevos burgueses, como el caso de los comerciantes y como el caso de lo que se sabe al menos que Pietro de Bernardone paga para que Francisco asista a una escuela catedralicia, ¿no? Al menos a tomar cierta formación básica, no para presbítero, pero sí dentro de esta cuestión básica de la retórica y de los estudios de la Sagrada Escritura. El canon 18 del Tercer Concilio de Letrán, que data de la segunda mitad del siglo XII, 1179, expresa esta voluntad, recordando a cada obispo la obligación de mantener una escuela catedral en su diócesis y de controlar que todas las otras escuelas creadas en su jurisdicción. Esto es una cita de Jacques Bourgar de 1998 en la página 50. Entonces,
no son solo las escuelas monásticas, ¿no? Reformar a todo el demás clero que había, pues se les empieza a exigir que a los obispos que haya al menos en su catedral una sola escuela, ¿no? Y que bajo de esta se funden otras cercanas que el obispo tenga que administrarlas, ¿no? Entonces así se va asentando todo el aspecto de la reforma gregoriana, ¿no? Y nos sigue diciendo el texto. El siglo XII fue entonces testigo del desarrollo de las grandes escuelas catedrales del norte de Francia. Laon, Chartres y Reims acogían en su seno al futuro clero para dar una estricta formación en dialéctica y teología, ¿no? Entonces en el norte de Francia tenemos al menos 3 catedrales que intentan formar al nuevo clero, ¿no? Mientras que las escuelas monásticas de la Alta Edad Media, la gramática y el comentario alegórico de la Biblia eran el centro de educación religiosa. Digo, tiene cierto sentido, ¿no? En los monasterios se dedicaban también a hacer la copia de los textos para preservarlos, entonces era obvio que se centraban también más en la gramática, ¿no? En cómo se expresa, en cómo se escribe, en cómo se conserva el desarrollo de los textos. Y esos textos además hacen un comentario alegórico de qué es lo que simboliza o qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Que es, por cierto, en un siguiente video, cuando veamos a Joaquín de Fide, que es parte de lo que en su tiempo él hace, ¿no? Empieza haciendo un comentario alegórico a lo que él ve en su tiempo, a lo que vive y como respuesta a ese mismo presente de lo que ya está escrito. En el siglo XII, la lógica y el comentario literal de la Biblia, bajo las reglas de la dialéctica, desplazaron al programa anterior. El desarrollo de un arte racional de la palabra era entonces el centro del proyecto. Jacques Bourget, página 44. Entonces nos dice aquí, bueno, ya tenemos el esquema de qué es lo que se enseñaba. Por una parte la gramática y el comentario alegórico, ¿no? Por otra parte la formación dialéctica, esta formación que se empezaba a basar en la lógica, ¿no? Y la teología, ¿no? Pero una teología también digamos dogmática, ¿no? De lo que se está diciendo y lo que se está desarrollando a partir del dogma. Y comienzan a cambiar esta cuestión, pues, insisto, está de trasfondo, que es algo que Ana María, que la autora no menciona del todo, pero está de trasfondo este cambio que ya se está dando, este cambio cultural de los burgueses que se están desarrollando y que necesitan una forma de pensamiento y desarrollo, y que por cierto también están financiando en parte, al menos una parte de estas escuelas, y es lo que va a dar lugar después a la universidad también. Ante esa búsqueda, el comentario literal de la Biblia, ¿no? Se toma se toman fragmentos de la Biblia y se hace un comentario, una exégesis, lo que ahorita diríamos una exégesis, a partir de todo eso. Y esto viene, por cierto, desde San Agustín de Hipona. Entonces se retoma San Agustín y se empiezan a tomar este tipo de comentarios literales y llevados a través también de un esquema lógico que es una lógica basada en Aristóteles, o lo que ahorita conoceríamos como lógica aristotélica, lógica de silogismos. Empieza la lógica de silogismos a aplicarse a este tipo de comentarios. No digo empieza, no es ya de facto, ¿no? Porque de hecho todavía viene la confrontación con los textos aristotélicos, que se dará años más tarde. El siglo XII es también el siglo de la expansión demográfica, económica y cultural de la sociedad medieval occidental. Económicamente, este crecimiento se manifestó en un fuerte desarrollo del comercio artesanal y de los mercados, en el uso cada vez más frecuente del crédito, o sea los bancos, y de la moneda, y en la construcción de rutas comerciales terrestres, fluviales y marítimas que facilitaron la fluidez y la rapidez del intercambio comercial. Demográficamente, este se manifestó en la extensión topográfica de ciertos enclaves urbanos. Es decir, todo este pensamiento que lo estoy diciendo y toda esta búsqueda a través de los burgueses comienza a la nueva búsqueda de rutas para el comercio. Y que obviamente pues causa ciertos enclaves a ciertas ciudades de paso que eran importantes para esto, ¿no? Culturalmente, entre otros, en la creciente demanda del mercado manuscrito, que lanzó a los cleros a las rutas europeas y africanas en búsqueda del capital intelectual poseído por otras culturas, como la árabe y la bizantina. Entonces, todo este intercambio comercial, inicialmente, también va requiriendo un intercambio cultural, ¿no? Pasan por los bizantinos, pasan por los árabes, y también se acarrea y se llevan libros, se lleva conocimiento, y este conocimiento se empieza a transportar
este conocimiento se empieza a transportar, a llevar y por supuesto a pensarse y a transformar todo lo demás que se está elaborando al momento, ¿no? Que de por sí estamos en un periodo de cambio, de transformación. Ahora bien, la manifestación conjunta de estos tres factores de expansión fue indudablemente la consolidación de grandes centros urbanos, entre los cuales París ocupa en Francia un lugar privilegiado. Entonces tenemos ya que de por sí París era un centro fuerte de intercambio cultural, económico, social. Después de la década de 1160, las escuelas catedrales del norte de Francia empiezan entonces un proceso de deterioro. Se empiezan cada vez a decaer rápidamente para dar paso al esplendor de las escuelas parisinas. Surgen otras allí en París como San Víctor, Santa Genoveva y sin duda la más importante, la de Nuestra Señora, que se da después, Nuestra Señora de París, que se da después la base de la Universidad de París. La particularidad de las escuelas parisinas residía en su marcada predilección por el método dialéctico en lo que concierne la discusión y el análisis de los problemas teológicos. Berger, página 67. Entonces, específicamente, como dice aquí, ¿no? La de Nuestra Señora, se basaba específicamente en el método dialéctico, que como les digo, ya empieza a integrar esta dialéctica basada en los silogismos aristotélicos y utilizarlo para la resolución de problemas teológicos. El prestigio de sus maestros era tal que en la segunda mitad del siglo presencia un considerable aumento de la afluencia de estudiantes hacia París. Y nos dice aquí una nota: el crecimiento demográfico de la población estudiantil explica en parte el crecimiento de las escuelas urbanas, puesto que solo las grandes ciudades ofrecían el espacio necesario para un mayor número de escuelas y tenían la capacidad de alojar una población grande de estudiantes y maestros. Así, a finales del siglo XII, el fenómeno del desplazamiento estudiantil hacia las ciudades parece definitivamente consolidado, de manera que las escuelas de provincia se ven limitadas al modesto rol de formación del clero local. Entonces, solamente las ciudades, que como les digo, comienzan a ser este centro cultural y este centro de población contra los feudos, ¿no? Ya es una manifestación totalmente distinta al esquema feudal. El esquema feudal con sus feudos, con sus ciudades feudo, con sus villas, ¿no? Y del otro lado las ciudades que empiezan a emerger culturalmente bajo este sistema, pues que actualmente diríamos capitalista, ¿no? Que tiene su base en el desarrollo de la burguesía y en todas estas cuestiones que van sucediendo. Entonces París se vuelve importante justamente por este intercambio social, ¿no? Y se vuelve la escuela más importante con el desarrollo de este pensamiento y de todos los textos que pasan por ahí, y la formación del clero se va relegando solamente a las pequeñas ciudades o a las poblaciones que ya estaban alrededor para formar el clero. Pero entonces aquí, como les digo, como los burgueses tenían invertido o estaban invirtiendo dinero en ese intercambio también de pensamiento, pues entonces también empiezan a entrar algunos burgueses, ¿no? a esa formación. Sin embargo, estas escuelas no presentaban una estructura organizacional muy desarrollada. En general, funcionaban bajo un maestro cuya licencia de enseñanza dependía de la autoridad más alta de los cancilleres de Santa Genoveva o de Nuestra Señora, pero no tenían ni programa de estudios fijos ni horarios determinados y podían escapar muy fácilmente de los controles de las autoridades locales. Entonces, comienza a crecer esta escuela de Nuestra Señora, por ejemplo, en París, ¿no? Nos dice aquí ya la nota a pie de página que obviamente pues las ciudades tenían mayor espacio, lo que implicaba pues tener más maestros o cuidar a más maestros y por lo tanto tener más alumnos y una inmigración de alumnos, una inmigración de alumnos que llegan a las ciudades buscando justamente esta formación. Entonces aquí, bueno, a pesar de que la licencia del maestro, ¿no? Dependía pues de Santa Genoveva, de Nuestra Señora, que eran las escuelas importantes en el momento, no tenían todavía un programa de estudios, ¿no? Estaban en esta fase, digamos, de estar experimentando, no tenían horarios, ¿no? Cosa que después la universidad ya va a establecer netamente, ¿no? Y al no tener horarios y al no tener un programa de estudios, pues se podía enseñar casi cualquier cosa, ¿no? Que de hecho es lo que va a propiciar el desarrollo de la universidad. Como les digo, imagínense, era una ruta comercial, París, ¿no? Iban al Imperio Bizantino, pasaban también por los imperios de los árabes, ¿no? El siglo XI tenemos, por ejemplo, en España también por ahí
los califatos, ¿no? Y demás, al califato, perdón, al andaluz. Entonces van y vienen textos, ¿no? Cerca, pues están los textos de Averroes, de Ibn Sina, ¿no? O sea, todo eso se va trayendo, y que ellos de por sí están ya trabajando con ciertas bases de Aristóteles, ¿no? Con ciertas bases de otros textos, empieza toda la recuperación y todo eso va llegando, y por supuesto que se empieza a estudiar y escapa del control y de la vigilancia, porque todavía no se analiza qué es lo que se está estudiando, ¿no? O sea, los burgueses pagan incluso por traer los textos, y hay que ver qué es lo que trae, hay que ver qué es lo que tiene. París es entonces, en las últimas décadas del siglo XII, no solamente la ciudad más grande de Francia, que tenía entre 80.000 y 200.000 habitantes, sino la que acoge en sus escuelas y catedrales el número más grande de estudiantes y maestros de todo el occidente cristiano. Entonces París se vuelve el centro de comercio, ¿no? y el centro cultural prácticamente, pues de toda la parte occidental, ¿no? No contamos a España, porque en España, pues, como les digo, para la época está el andaluz, ¿no? Y a pesar de que hay reinos cristianos, están en combate con los musulmanes, entonces España queda para allá, ¿no? O sea, de otro lado, pues, tenemos al imperio bizantino, ¿no? Y como les digo, pasan por ellos, ¿no? Y también a los islámicos más abajo, entonces necesariamente pues es todo lo que traen, y por supuesto que va a dar lugar a que esto vaya transformándose poco a poco. Bien, el surgimiento de la Universidad de París en los albores del siglo XIII. Es en este contexto en el que surge la Universidad de París como institución académica. La Universidad de París es el punto culminante de una mutación que desde hace algunas décadas venía dándose al interior del sistema educativo del clero cristiano. Esta mutación incluye, por supuesto, los momentos de esplendor y de deterioro de las escuelas catedrales del norte de Francia y el paso de estas al surgimiento de las escuelas parisinas. Ahora bien, el paso de las escuelas catedrales parisinas a la institución universitaria que nos concierne obedece a un conjunto de causas que el historiador Jacques Beguer ha reagrupado en dos grupos diferentes de causas internas y externas. Entonces vamos a ver cómo se dio esta mutación. Las causas internas son aquellas que obedecen a la voluntad de la organización de las comunidades académicas mismas. El siglo XIII puede ser visto como un punto de quiebre en el proceso de expansión económica, demográfica y cultural del siglo XII, en el que ciertos grupos sociales de carácter económico, político o religioso comenzaron a asociarse en comunidades donde la solidaridad horizontal era el punto de cohesión. Les digo, esto se va a ver a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, con las herejías de los cátaros y los albigenses, que eran dadas, por cierto, por gente en su mayoría de dinero, ¿no? Se agrupan, comienza esta reagrupación comunitaria, ¿no? Que se dan los dones que tienen, se da las riquezas que tienen para repartirlo entre los demás, pero empieza entonces esta organización comunitaria como una respuesta, ¿no? No solamente en el nivel religioso, en el nivel económico lo tenemos también al desarrollarse los talleres, por ejemplo, de artesanos, ¿no? De comerciantes, se organiza por diversos talleres, ¿no? No hay un solo taller, hay varios cerca, ¿no? Y está, por ejemplo, lo que se conocerá como los gremios, ¿no? Por ejemplo, el gremio de los que procesan telas, el gremio de los herreros, ¿no? O sea, los artesanos se van organizando así, y dentro del mismo taller, ¿no? Un solo taller, por ejemplo, esto lo pueden encontrar en el video que ya les mencioné, que aparecerá aquí arriba. Un solo taller va dando lugar a que hay un oficial, ¿no? Un maestro que es el que sabe lo que se está haciendo, luego un oficial que está a cargo, y luego los aprendices, ¿no? Y los aprendices con el tiempo se van transformando, pueden transformarse hasta que pueden pagar su taller y formar otro taller, y se van agrupando, por lo tanto, en ese tipo de forma organizacional, ¿no? Ya es si se fijan, un sistema que va siendo independiente al sistema feudal. Y esto mismo va pasando con las escuelas parisinas. Los objetivos de estas asociaciones eran principalmente la autonomía, es decir, la posibilidad de organizarse y regirse según sus propias normas, y de elegir sus miembros y representantes de manera independiente, como les digo, ya totalmente alejados del sistema feudal. B. La obtención de privilegios por parte de las autoridades políticas, con el fin de protegerse frente a las decisiones arbitrarias de las autoridades locales y a las muestras de hostilidad de la población en general.
Entonces los burgueses empiezan a defenderse mediante esta agrupación también del orden político ya establecido y de que la gente se les vaya también encima, ¿no? En general todo esto, se mantienen autónomos, y entonces estas escuelas que están bajo ese régimen, digamos, de organización propio de la época, van a empezar a llevarse también hacia ese punto. La intención de estos grupos era entonces que la sociedad lo reconociera como comunidades, cuyo buen ejercicio era fundamental para el desarrollo y funcionamiento de la sociedad en su totalidad. Para ver página 55. Entonces, obviamente, ¿no? Como un grupo político, ¿no? Un grupo dentro de la sociedad nuevo, digamos, porque pues, se va desarrollando con el tiempo, necesitan esa autonomía, tanto para estar independientes, pero también para que si la sociedad lo reconoce, entonces son avalados, ¿no? Eso es una cuestión que hay que tener importante en general en formación política. Ninguna asamblea a la que no asiste más gente o que no apoya más gente no puede ser o no es avalada o no es reconocida, ¿no? Se necesita lo que ahorita decimos el Vox Populi, la voz del pueblo, para reconocer cierto movimiento, cierta asamblea, y por lo tanto se necesita la asistencia de la gente y de reconocimiento. Entonces, si no eran reconocidos, no tienen ese poder o peso político, pero entonces empiezan a hacer estas cosas para tener ese peso político. Y vuelvo a lo mismo, ante eso una necesidad de construcción cultural, ¿no? De construcción bajo estudios es necesaria y es imprescindible, ¿no? Y se van dando cuenta con los textos que llegan justamente. Los estudiantes y los maestros de las escuelas parisinas fueron algunos de los grupos sociales que comenzaron en la segunda mitad del siglo XII a tomar conciencia de sí mismos, ¿no? Obviamente al estar estudiando y al estar llevando la dialéctica dicen, claro, tenemos este poder de transformar las cosas, que hasta la fecha es lo que se considera con el poder del estudiante, ¿no? El estudiante, como no está totalmente inmerso en la sociedad, pero tampoco está totalmente inmerso en un trabajo, tiene esa posibilidad política de tener más peso bajo ciertas protestas, ¿no? Y eso se ha deformado actualmente de una manera terrible, que no vamos a tocar en este video, pero empieza a emerger justamente ante esa autoconciencia de lo que el estudiante y los maestros pueden hacer. De manera que en las últimas décadas de ese siglo, el siglo XII, el movimiento hacia una asociación de la comunidad académica estaba ya en marcha. Sin embargo, la organización en comunidades no es una particularidad de la comunidad académica parisina, o sea, no se estuvo separando por partes. Es por esto que las causas determinantes de la conformación de una comunidad académica con las características propias de la Universidad de París obedecen más bien a cierta voluntad de los grupos de poder de la época, fundamentalmente el papado. ¿Okay? Recoge estas causas bajo el distintivo de causas externas, que mencionaremos a continuación. Hay varias razones por las que las autoridades religiosas favorecieron la transformación del sistema educativo y la consecuente creación de la Universidad de París. Entonces, vamos a ver entonces qué parte de la burguesía y qué parte del papado apoyó y por qué. La primera y la más importante, consecuencia lógica de la reforma gregoriana, era la voluntad de promover ciertos centros de excelencia académica donde educar una élite clerical al servicio de las necesidades doctrinales, funcionales y expansionistas del papado. Entonces, el papado empieza a apoyar porque dice, claro, si tengo maestros de excelencia, si los tengo doctos en esta y esta y esta ciencia y en esto que está llegando, entonces puedo tener un clero que sepa de todos estos temas y que pueda guiar a todos los demás, ¿no? En este sentido pastoral. Las otras dos, íntimamente ligadas a la primera, eran, por una parte, el deseo del papado, de controlar el estudio de las disciplinas profanas susceptibles de provocar revoluciones ideológicas indeseadas. Entonces, si tengo un clero de élite, pues y si estoy controlando lo que estoy enseñando, entonces no debería de haber lugar a las herejías, ¿cierto? Porque nos enseña entonces el pensamiento ético. Por otra parte, la intención de vigilar la formación del clero, que se dedicaría a la elaboración y la difusión de las doctrinas cristianas y además a la ocupación de cargos importantes al interior de la jerarquía eclesiástica. Bruegel, página 49. Entonces, si se fijan, es una consecuencia, ¿no? Si tengo un clero de élite, entonces tengo quien enseñe la recta doctrina y tengo quien la promueva, ¿no? Y quien lo difunda, transformando todo el clero, ¿no? En su transformación, digamos, piramidal, ¿no? Ese era el objetivo del apoyo del papado a la Universidad de París. Sin embargo,
¿no? Como todos los errores históricos, no contaban con la cuestión de lo que pasa generalmente con el sentido de la palabra hereje, ¿no? Ellos decían en su tiempo para combatir la herejía. Y esto es, por supuesto, lo que va a pasar conforme se suscite y empiecen a ver qué es lo que se está enseñando en la universidad, ¿no? Porque el estudiante, al tomar conciencia de sí, empieza también a tomar conciencia de lo que está estudiando. De ahí nacerán posteriormente los planes de estudios, y además falta todavía algo que se suscitó en el siglo XIII y que veremos que es consecuencia en parte de esto y en parte de todo lo que ya hay, que son las órdenes mendicantes, ¿no? Y que es el parte que nos interesa a este canal, al menos en cuanto a estudio, ¿no? En específico la orden franciscana, y que tendrá ahí sus puntos justamente a señalar con el desarrollo de la Universidad de París, que es lo que ya veremos íntegramente en esto. Así, a finales de siglo, el deseo del papado de controlar la educación de su élite converge con el deseo de organización de la comunidad académica, de manera que esta convergencia desemboca en el surgimiento de la Universidad de París como centro de mayor educación del clero cristiano, agrupando a la comunidad de estudiantes y maestros parisinos bajo la protección y el control del papado y de las autoridades políticas. Filosofía. Estructura organizacional de la Universidad de París. La Universidad de París, tal como la define Berger, era un organismo autónomo cuyos miembros estaban reunidos bajo un juramento, obedecían a ciertos dirigentes elegidos por ellos y, en general, arreglaban entre ellos, sin intervención exterior, lo esencial de su vida cotidiana, sus estudios y sus diplomas. Este organismo estaba además exento de las obligaciones impuestas por las redes verticales de jerarquía y de obediencia. Nos lo encontramos en Berger, página 56. Sin embargo, es difícil encontrar pruebas de tal institución antes de las primeras 3 décadas del siglo XIII. Entonces, ya nos define, al menos desde este autor, que es un organismo autónomo. Estaban reunidos bajo un juramento, de decir la verdad, de no salirse de ciertas doctrinas. Ellos elegían a sus dirigentes, y estos dirigentes se encontraban en comunicación con las autoridades del papado y con las autoridades locales de gobierno. Y bueno, a pesar de todo esto, aquí no tenemos un testimonio exacto de la universidad como tal, ¿no? Y nos dirá entonces, aproximadamente desde el año 1200 hay documentos que prueban la existencia de una cierta agrupación de los maestros y los estudiantes. Para eso nos recomiendan ver Bullies de 1997, ¿no? Entonces, los documentos o el rastreo documental que podemos ver solo nos dice, bueno, ya había ciertas agrupaciones bajo ciertos juramentos, pero no hay una estructura como tal. Por ejemplo, en 1200, después de un sangriento enfrentamiento entre estudiantes y sargentos del rey, el rey Felipe Augusto otorga a los estudiantes de París un diploma solemne, y tenemos un reconocimiento de la autoridad, ¿no? De gobierno feudal todavía, que los ubica bajo su protección personal, que dice, claro, estos son estudiantes, yo los reconozco, no se ubican en la Universidad de París y tienen la protección de mi gobierno. Además, ciertos documentos de 1207 y 1208 muestran la existencia de una asociación juramentada de maestros y estudiantes parisinos, de la que también hacen parte teólogos y juristas. Ya se empieza a integrar, ¿no?, la cuestión de los teólogos, no solamente son maestros pues independientes, ¿no? Sino que también empiezan los teólogos y empiezan los que ahorita diríamos abogados, los conocen de las leyes, los juristas. Pero ninguno de estos documentos habla explícitamente de una institución universitaria autónoma, como la que venimos a definir. Apenas son los atisbos, ¿no?, los comienzos de, para esa época tenemos a un Francisco que se empieza a convertir del otro lado, ¿no? Al menos en Italia. Sin duda, el primer testimonio de una comunidad debidamente organizada se encuentra en los estatutos otorgados al conjunto de escuelas de artes de París, eso es muy importante, en agosto de 1215. Se fijan, es un proceso bastante rápido, ¿no? O sea, empiezan los testimonios, pero ya para 1215 ya se reconoce a la facultad o la Escuela de Artes de París por el cardenal legado Robert de Courson. Estos estatutos reconocían claramente la autonomía a los estudiantes y maestros de artes parisinos al otorgarles la posibilidad de hacer compromisos y constituciones bajo juramento. Sin embargo, estos no describen satisfactoriamente los detalles institucionales de la naciente universidad y se limitan, más bien, a dictar una reglamentación externa
precisa sobre las normas de disciplina, el contenido de los programas de estudio, la duración de estos y las edades mínimas para pasar los exámenes de acceso al estatus de maestro. Se empieza ya a definir, sí, desde fuera, pero se empieza a definir esta necesidad de la institución. De aquí viene un punto bien importante, ¿no? A pensar, digamos, en todo el contenido de este canal. ¿Por qué se empieza a definir primero la institución? ¿No? Y ¿por qué se pide primero esto? ¿Qué peligros ve la comunidad externa a los estudiantes para tener que definir, para tener que limitar todo ese tipo de cuestiones? Cuestión que también pasará en las órdenes mendicantes y en la orden franciscana, ¿no? ¿Qué tipo de peligro se ve ante tanta gente atraída a esto para tener que empezar a limitarlos de manera institucional? Y con esto, entre líneas, ¿qué es lo que la institución pide? Citando a Charles Boullier, 1997, se podría afirmar que, abro cita, la Universidad de París no parece manifestarse, al menos directamente en el pleno de los escritos administrativos, durante las primeras décadas de su existencia. Fin de cita, se lo encontramos en Boullier, 1997, página 72. Entonces ya nos dice aquí, se le empieza a reconocer, ¿no? O sea, es una sospecha, ¿no? ¿Por qué si ya se le reconoce a la universidad? ¿Por qué si ya se limita la edad para ser maestro, los estudios que se tienen que llevar? ¿Por qué no se le da todavía ese estatus autónomo de universidad? ¿Qué está sucediendo ahí si ya está alojando a teólogos, a juristas? Y por eso el nombre de universidad, ¿no? Porque va a ser un conocimiento universal, un conocimiento que abarca todo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el peligro constante que se nota entre eso? Es solo hasta el Estatuto de la Universidad de 1245, imagínense, 1245, para entonces ya pasó por ahí San Buenaventura, ¿no? Y el reglamento sobre el modo de enseñar en la Facultad de Artes, Legere, de 1244-1245, que encontramos los primeros estatutos institucionales promulgados exclusivamente por los maestros de la Universidad de París, es decir, de autonomía ya declarada, hasta 1244-45. Así las cosas. Solo hasta la década de los 40 encontramos pruebas administrativas de la universidad como institución autónoma. Sin embargo, parece una evidencia que ésta existía como tal desde algunas décadas atrás. No se la reconoció hasta ese momento. ¿Por qué? Y bueno, vayan sacando conclusiones a partir de los contenidos de este canal y de lo que hemos visto ya, por ejemplo, o lo que se verá más adelante también con San Buenaventura, ¿no? ¿Por qué hasta ese momento? ¿Qué está pasando también históricamente alrededor para que hasta ese punto se lo reconozca como algo independiente? Como un punto de no retorno y de quiebre, ¿no? De desplazamiento de pensamiento. Haciendo uso de los documentos estatuarios que se conservan de los cartularios de la Universidad de París, así como de otros textos legislativos y doctrinales de la época, sabemos que la Universidad de París era una institución federativa que aseguraba la reunión y la colaboración de 4 facultades, 3 superiores de teología, derecho y medicina, los estudios superiores, y la Facultad de Artes, que era la que, digamos, ingresaba o daba los estudios básicos para después llegar a estos. Cada una de estas facultades tenía a su vez una organización interna específica. Lo encontramos en Bourdieu, página 27. El caso más conocido y el más interesante para un estudiador de la filosofía es el de la Facultad de Artes, la de mayor número de estudiantes. Claro, ahí se concentraban todos, ¿no? Al llegar después se dividían. Que en sus inicios cumplía meramente una función propedéutica con respecto a las facultades superiores. Ahí se daba todo el inicio, ¿no? Esta facultad federaba a su vez 4 naciones en las que sus miembros se repartían según el origen regional, obviamente por los idiomas, ¿no? La nación anglo-alemana, la francesa, la picarda y la normanda. Cada una de estas naciones era a su vez autónoma con respecto a las reglas que regían su vida cotidiana y a la elección de sus estudiantes, maestros y representantes. Una pausa aquí. ¿Por qué dividir la Facultad de Artes en estos puntos, no? Pues creo que es bastante claro. Si había diferentes idiomas, si había diferentes regiones, cada región tenía diferentes costumbres. Por eso también la autonomía de cada uno, ¿no? Conservarse en sus costumbres, en sus horarios, para poder tener una mejor educación dentro de todo eso mismo. La cabeza de cada nación era el procurador, quien se ocupaba de las finanzas y de los bienes inmobiliarios, velaba por el orden y la disciplina de sus miembros y organizaba los grandes exámenes que estos debían presentar ante la universidad.
La función de cada nación era entonces alojar, alimentar y controlar la educación y el comportamiento de sus estudiantes. Berger, página 31. Entonces, los estudiantes permanecían ahí todo el tiempo que estaban estudiando, claro, ¿no? Sin embargo, la Facultad de Artes no es la simple reunión de sus 4 naciones. Ojo. De hecho, la Facultad de Artes, a través de su rector, podía llamar al orden las naciones en estado de rebeldía e imponer y modificar reglas. Había el rector en general que se encargaba de modificar y de controlar todo esto. Esta constituía además el único lazo entre las naciones y los organismos externos. O sea, autonomía con autonomía, pero al final de cuentas basada por el rector, y el rector era el que comunicaba todas las necesidades, ¿no?, de estas comunidades ante el exterior y viceversa. En efecto, las curias no tenían contacto sino con la cabeza de la Facultad de Artes y no con los procuradores de las naciones. Esta cabeza era el rector, quien era elegido por una asamblea donde participaban los procuradores de las naciones y cumplía sobre todo funciones administrativas, de comunicación externa y disciplinario de la facultad. La Facultad de Artes era entonces un todo formado a partir de sus 4 naciones, que velaba por la funcionalidad de esta reunión. Entonces la Facultad de Artes no solamente daba la educación propedéutica para todo lo demás, ¿no?, sino que también se encargaba de elegir qué estudiantes estaban, de alojarlos, de administrar los bienes, qué es lo que tenían, qué libros poseían, ¿no?, qué lugares ocupaban o dónde se alojaban. Se fijan, ya hay toda una organización ahí bastante precisa y metida, ¿no?, que, vuelvo a insistir, es patrocinada en gran parte, tiene que el papado, pero no solo por el papado, sino por la burguesía emergente. De hecho, había maestros burgueses seculares, como es algo que pasará con Alejandro de Alès dentro de la orden franciscana, ¿no?, que en un principio él no era fraile, él era un maestro y un jurista aparte, que al ver la evolución justamente de pensamiento y de cambios que se están dando, pues ingresa a la orden franciscana. Pero esto es un tema posterior y que de hecho pueden encontrar en el curso de Introducción a la Filosofía Medieval Franciscana, cuyo programa estaré poniendo el link aquí abajo del video, y que si gustan pueden tomar. Ahora, con respecto a la universidad, la Facultad de Artes tenía como función principal impartir una educación introductoria para los estudiantes que pasarían después a integrar una de las facultades superiores, aunque veremos más adelante que, en el transcurso del siglo XIII, esta se emancipa de su función original y se consolida como facultad independiente. Hasta ese punto va a llegar. Pero a pesar de su rol propedéutico, y probablemente por ser la facultad con la población más grande, la Facultad de Artes era también la que mayor representación tenía dentro de la universidad. Por supuesto, más estudiantes, más maestros, más representación, hasta el punto de que su rector era totalmente el dirigente de la universidad en su totalidad. Esto, evidentemente, en contra de la voluntad de los directores de las facultades superiores, especialmente los de la de teología, que trataron de organizarse tantas veces sin éxito para imponer su autoridad al conjunto universitario y hacer valer su superioridad en la jerarquía intelectual. Ya empiezan entonces y ya están presentes las disputas por el poder y el control, ¿no? Pero como dice aquí, obviamente al haber más maestros y más estudiantes de la Facultad de Artes, pues esta tendría mayor relevancia y en su totalidad estaría el rector en general, que provendría de esta Facultad de Artes en lugar de la de juristas o de la de medicina o de la de teología. Finalmente, cada facultad estaba conformada por escuelas, y cada escuela estaba dirigida por un maestro que podía tener bajo su control algunos jóvenes baquelor asistentes. Baquelor le suena bachiller, ¿no? Por ahí va el punto, ¿no?, que se encargaban de repasar las lecciones del maestro y de entrenar a los estudiantes en ciertos ejercicios de preparación para los exámenes. Ojo con esto, seguimos siendo medievales aunque no lo queramos. Las escuelas estaban organizadas de manera que cada estudiante hacía parte de la universidad, siendo parte de la escuela de algún maestro. A su vez, al aceptar a un estudiante, se comprometía a presentarlo para los exámenes y a velar por su disciplina y bienestar. Así, el lazo personal entre el maestro y sus estudiantes era la base pedagógica de las escuelas de la Universidad de París.
de modo que la aceptación de tomar un estudiante bajo su responsabilidad, tanto en sentido académico como en sentido cívico y moral, es el carácter diferencial de los maestros medievales con respecto a los maestros de épocas posteriores en la historia de las universidades occidentales. O sea que aquí tenemos un lazo todavía más fuerte, que es lo que sí se perdió con el tiempo, ¿no? Cuando un alumno pedía ser ingresado, pedía ser aceptado, se estaba comprometiendo a instruirse, ¿no? Enseñarse bajo el esquema que el maestro daba, ¿no? Y bajo los principios que él tuviera, que de hecho es lo que vamos a ver con Buenaventura, con Escoto, y de Escoto con Ockham, por ejemplo, ¿no? Más fuerte ese lazo, ¿no? Y también había un compromiso de parte del maestro, ¿no? El maestro se estaba comprometiendo entonces a guiarlo cívica, moralmente, a prepararlo específicamente para cada estudiante, ¿no? Para que él aceptaba, que él le veía potencial para los exámenes, y a presentar los exámenes debidamente. Y entonces esto daba un sentido de pertenencia fuerte a la universidad. Jamás se volvió a ver, ¿no? O sea, ya comencé aquí en universidades posteriores, ya no se dio, actualmente incluso no se da, ¿no? Hay estudiantes, bueno, me tocó a mí, por ejemplo, en mi caso como estudiante dentro de la UNAM, que era como de, ay, mete la materia más sencilla que encuentres, mete la que es fácil de pasar, no importa que no me comprometa con lo que piensa que soy yo profesor, ¿no? Y a los profesores también les vale a algunos, ¿no? Les vale madre lo que realmente estés aprendiendo. A algunos, no todos, hay profesores que sí realmente se organiza cierto trabajo, y eso depende mucho obviamente de alumnos y profesores y de esa relación que se va llevando, pero al menos en la cuestión ideal que conocemos de esta universidad sí estaba como principio fundamental esa relación y ese respeto, porque cada miembro de ahí, alumnos y profesorado, alumnos y maestros, eran a final de cuentas quienes conformaban la universidad, ¿no? Todavía no está ese proceso de institución netamente inserto, ¿no? El instituyente es justamente el movimiento y esa relación dialéctica entre estudiante y maestro, ¿no? Son quienes conforman la universidad, cosa que actualmente, netamente, quizás desde la institución, quizás. Finalmente, cada facultad estaba conformada. Diplomas, exámenes y programas académicos de la Facultad de Artes en el siglo XIII. Para mediados del siglo XIII, la Universidad de París contaba, además de los diplomas de las facultades superiores, que eran doctor en Derecho, doctor en Teología y en Medicina, con los diplomas otorgados por la Facultad de Artes. Esta última preparaba para la obtención de dos tipos de diplomas: el diploma de bachelor, correspondiente a la primera fase de estudios y obtenido después de pasar el examen de la determinatio, y el diploma de licenciado, correspondiente a la segunda fase de estudios y otorgado por las autoridades eclesiásticas en las escuelas de Nuestra Señora y de Santa Genoveva. En esta facultad también se preparaba a los estudiantes para la ceremonia de la inceptio, con la que la corporación de maestros de la facultad aceptaba e integraba a un nuevo miembro. La edad mínima para pasar la inceptio era de 21 años, y para ese momento el estudiante debía haber estado por lo menos 6 años en la facultad. Entonces 21 menos 6 estaban desde los 14, ¿no? De menos. Después de la inceptio, el nuevo maestro estaba obligado, salvo los casos excepcionales, a enseñar en la facultad por un periodo mínimo de 2 años. Esto lo encontramos en Berger, en un resumen general. Entonces, si se fijan, ya va algo distinto a la concepción que tenemos actualmente de la educación, ¿no? Actualmente, por ejemplo, tienes la preparatoria, la escuela preparatoria, después la universidad, con el título de licenciado al finalizar, luego la maestría y luego el doctorado. Este esquema no estaba así en el principio de la universidad, ¿no? Como dice aquí, estaban los estudiantes, primero se graduaban como bachelores, ¿no? Que eran los que tenían los estudios básicos, que actualmente lo queremos corresponder, o algunos otros lo quieren corresponder con el bachillerato, no necesariamente va así. Después la inceptio, ¿no? Que tienen la licencia para enseñar y para ser maestros, tienen que permanecer enseñando, y después se los reconocía como doctores, ¿no? Pero el ser doctor, o lo que ahorita diríamos doctorado, no es lo mismo. De hecho, faltaría ese grado por ahí, ¿no? Que ya fue más especializado a final de cuentas con el tiempo y con la institución.
El programa de estudios de la Facultad de Artes estaba entonces dividido en dos fases. La primera, antes del bachelor, y la segunda, antes de la licencia. Esto lo encontramos en Weiss del 96. Gracias a 3 documentos que datan del siglo XIII, podemos tener una idea muy precisa de cómo estaba organizado el programa de estudios de esta facultad y de cómo evolucionó a lo largo de la primera mitad del siglo. Estos documentos son A. Los estatutos de 1215 de Robert de Courson, que ya los mencionamos previamente. B. El Estatuto de la Nación Anglo-Alemana de 1252. Y C. El Estatuto General de la Universidad de París de 1255. Fíjense bien en las fechas, ¿no? Cada uno de estos documentos precisa los textos que se deben leer y la frecuencia semanal con la que se debe leer cada uno de estos, ¿no? Entonces, ya con esos testimonios históricos, pues tenemos definido un programa básico de textos, que no de estudios totalmente, para lo que se exigía para cada nivel. El texto de 1215 no indica cómo se dividían los textos a leer según las dos fases de estudios. Para este momento, y pongan mucha atención en esto, 1215, tenemos todavía por ahí presente a quizás a San Buenaventura, o lo que entra después. Los textos obligatorios eran 1. Toda la lógica de Aristóteles, tanto la vieja como la nueva, que para la época incluía las categorías y el perihermeneias en la vieja, los analíticos primeros y segundos de la nueva. 2. Las instituciones de Priscien, tanto el libro mayor como el menor, o al menos uno de los dos. 3. Durante los días de fiesta se podía estudiar la retórica de Aristóteles, la consolación de Boecio, el libro cuarto de los tópicos de Boecio, la ética de Aristóteles y el barbarismus de Donato o los textos del Quadrivium. Varias opciones. También se añadía que estaba totalmente prohibido enseñar los libros sobre metafísica o filosofía natural de Aristóteles, parte de lo que ya intentaba censurar, digamos, el movimiento del papado, ¿no? Pero que sin embargo se enseñaba. Vemos entonces en la naciente universidad un interés marcado por la lógica y la gramática, y uno apenas secundario por los libros sobre ética y retórica. Esto se debe sin duda a que la Facultad de Artes era aún considerada como una simple etapa de adquisición de las herramientas conceptuales para acceder a las facultades superiores. Por otro lado, la prohibición de la metafísica y de la filosofía natural de Aristóteles muestra claramente la intención de la universidad de enseñar en la Facultad de Artes solamente disciplinas doctrinalmente neutras. Entonces, para el nivel de bachelor en la Facultad de Artes, lo que se pretendía era justamente eso, ¿no? Tener herramientas básicas para el desarrollo de todo lo demás. Y esas herramientas básicas pues iban a estar basadas en Aristóteles, que estaba de moda en la época, ¿no? Y en cómo se va desarrollando su cuestión lógica y retórica y silogística, ¿no? Más que en todo lo demás, no porque se quisiera excluir netamente, sino porque todo lo demás, como la moral y la ética, se veía ya en las especializaciones de medicina, derecho o teología. Luego, una carta del Papa Gregorio IX de 1231 precisaba que la filosofía natural y la metafísica de Aristóteles no se debían enseñar hasta el examen y depuración de los textos que las contenían. O sea, empiezan las precisiones, ¿no? De cuándo y por qué. Y otra vez vuelvo a lanzar la pregunta al aire, ¿no? ¿Qué peligros creen que había detrás de que, o que consideraban que hubiera, de que esto se enseñara previamente y por qué? Una comisión del Papa debía entonces reunirse para determinar qué partes de estos textos debían ser censuradas. Recorte otra vez de textos. La comisión nunca se reunió y parece que aproximadamente desde 1230 la filosofía natural y la metafísica de Aristóteles se enseñaban de manera regular en la facultad, por lo menos de manera privada. Obviamente, como les dije, no se andaba presumiendo, pero estaban los textos y al final de cuentas se seguía estudiando y se seguía leyendo. Una prueba de esto son los múltiples comentarios sobre el Tratado sobre el Alma que datan de la primera mitad del siglo, ¿no? Siglo XIII, por supuesto, y que por cierto en unos videos más adelante veremos ya directamente en las fuentes de San Buenaventura, ¿no? Es un texto bastante precioso de Lavac que analizaremos después. Pero solo hasta el Estatuto de la Nación Anglo-Alemana de 1252
tenemos una prueba institucional de la enseñanza de estos textos en la Facultad de Artes. Pues en este está prescrito que el Tratado sobre el Alma de Aristóteles debe haberse leído por lo menos una vez antes del examen de la Determinatio. La lista de los textos que debían estudiarse en la nación inglesa, que tenían más libertad, antes que la Determinatio eran entonces: 1. La lógica vieja de Aristóteles. 2. Los Parva Logicalia. 3. La lógica nueva de Aristóteles, que incluía ahora además las refutaciones sofísticas y los tópicos. 4. Las instituciones de Priscien. 5. El Tratado sobre el Alma. Este estatuto, a diferencia del primero que vimos, nos dice precisamente cuáles son los textos que deben estudiarse en la primera fase, y que por cierto quizás más adelante es lo que estudiaría Escoto. El estudio de la lógica es ahora intensivo con respecto a 1215. La retórica, el quadrivium y la ética parecen haber pasado a un segundo plano, o incluso desaparecido, y un cierto conocimiento de la psicología aristotélica entra a ser parte de esta primera fase. Vemos un desarrollo totalmente hacia ese Aristóteles que ya está presente, sobre todo, sí por textos bizantinos, pero también por los textos árabes que se fueron traduciendo y que llegaron, que veremos más adelante cuáles son. Finalmente, en el Estatuto General de la Universidad de París de 1255, tenemos el programa oficial completo de las dos fases de estudio. En este estatuto, a la lógica vieja se le añade el estudio de la Isagoge de Porfirio, que incluye el estudio de la ética. Se completa el estudio de la gramática con el texto de Acentibus, falsamente atribuido a Priscien, y se incluye oficialmente el estudio de la metafísica, la física, el tratado sobre el alma, el libro sobre las causas, falsamente atribuido a Aristóteles, los Parva Naturalia y el resto de la filosofía natural de Aristóteles. Entonces tenemos una integración neta aquí ya aristotélica, ¿no? Y que había que ver entonces qué es lo que querían y a dónde querían llegar con todo esto, ¿no? Porque justamente para eso estamos analizando. Conocer qué es lo que estudiaban nos permite conocer hasta cierto punto qué es lo que querían llegar o qué ideas estaban desarrollando, y por supuesto qué posturas políticas implicaban esto, ¿no? Y ante una iglesia que vemos que viene desde la reforma gregoriana arrastrando una necesidad de transformación, lo va viendo a la integridad de esto, ¿no? No le va a funcionar, por cierto, del todo a la iglesia. En algún momento, tiempo después, porque todavía falta aquí tiempo, tenemos a Tomás de Aquino, ¿no? Con su integración de la suma teológica, cosa que después él también refutaría, ¿no? Como esta intención justamente de dar una forma de pensamiento aristotélico a la iglesia. Ahora bien, y iba la pregunta también, ¿no? Porque aquí nos incluye, por ejemplo, textos de Porfirio y de la Isagoge. Esos textos pues no son aristotélicos, de hecho son neoplatónicos, igual que la Consolación de Boecio. Y entonces, ¿cómo? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo integrar todos esos textos que son de diferente fuente, ¿no? ¿Y con qué fin? En Buenaventura vamos a tener que todos esos textos van a ir relacionados a la Sagrada Escritura y a un pensamiento de lo que él llamaría, de lo que él llamaría en algún momento la Speculatio Pauperis in Deserto, que es el pensamiento franciscano, de estar repensando todo lo que se hace a través de la integración de todos los estudios, ¿no? Es una cosa preciosa. Pero no estaba solo Buenaventura, había mucho más maestros, había otros programas de estudio que se estaban formando, ¿no? O sea, y entre todos esos sería socialmente qué se buscaba, socialmente qué se intentaba a través de todo eso, que es lo precioso que podemos encontrar con esto. Y obviamente pues una invitación a que cada vez que se intenta leer a San Buenaventura, a Escoto, a quien quieran leer de pensadores medievales, no solamente se basen en manuales como los de Gilson Etienne, que no están mal, como una introducción son bastante buenos, pero pues Etienne ya es tomista per se, ¿no? Y entonces estarían leyendo desde una versión tomista a escritores medievales que a lo mejor ni siquiera eran tomistas, y que habría que entonces que meternos en qué estaban leyendo, quizás conocer lo que estaban leyendo y empezar a pensar, ¿y esto para qué? ¿Esto a dónde me lleva? ¿Qué es lo que se quiere lograr con todo esto? Porque a final de cuentas leer a un solo autor no es solamente leerlo a él, es considerar todo su tiempo y considerar todo lo que está llevando y considerar que leyó, incluso el mismo Francisco de Asís, como hemos dicho en este canal, ¿no? O sea, Francisco no era teólogo, pero se ve netamente influenciado por el pensamiento de su tiempo, por las modas de su tiempo y por todo lo que ya estaba presente. Constatamos entonces que
para 1255, la universidad ya totalmente establecida elimina de su programa de estudios el quadrivium y la retórica, reintegra la ética y prescribe oficialmente la filosofía natural y la metafísica aristotélicas. Esto, sin duda, como resultado del proceso de consolidación de la Facultad de Artes durante la primera mitad del siglo. En efecto, si antes esta no era más que un paso obligatorio para acceder a una facultad superior, solo unas décadas después de su institución, es una facultad que ofrece un programa completo y de cierta forma independiente a las de otras facultades. Esto es bellísimo, ¿no? Porque tendrá que ver también en cómo se integra socialmente después. El estudiante deja de ser estudiante en algún momento y se tiene que insertar socialmente. Y en esa inserción social, ¿cómo va todo este pensamiento? ¿A qué quiere llegar? La Facultad de Artes de París empieza entonces a mostrar desde mediados del siglo XIII una tendencia a la emancipación, que tiene como consecuencia la frecuencia cada vez más alta de los conflictos con la Facultad de Teología. Según Alain de Libera, esa estructura conflictiva de la universidad es la que provoca y permite el desarrollo de problemas filosóficos típicos de la época. O sea, sin todo este pensamiento y sin toda esta vivencia, no se hubiera podido dar, por supuesto, todo este cuestionamiento teológico, ¿no?, que había en la época. Y que actualmente a muchos estudiantes, por cierto, les parece innecesario, estúpido o ilógico, de cómo me voy a meter a ver lógica aristotélica y a ver esos problemas teológicos, cuando resulta que en la base de esos pensamientos teológicos encontramos muchos términos que actualmente usamos y que otros autores tomaron, por supuesto, después, o estuvieron leyendo, o ciertos pensamientos que estuvieron presentes en ciertas jerarquías posteriores de los siglos para el desarrollo del pensamiento, como son los términos de la voluntad, como son después los términos que inventarán los franciscanos y que después se apañarán los dominicos, ¿no?, al respecto de los tópicos, de los universales, o sea, un montón de cosas que habría que revisar y que son importantes y precisas, creo yo. En efecto, la introducción de todo el corpus aristotélico del programa de la Facultad de Artes implica la introducción en ella de las discusiones de un orden superior en la jerarquía intelectual, lo cual mueve a su vez a los doctores de teología a introducirlas también en la suya, haciendo una cuestión sistemática, con el fin de mantener un cierto control sobre el debate de temas considerados como peligrosos para el establecimiento del dogma cristiano. Otra vez, por eso se intentó cristianizar a Aristóteles. Por supuesto que no se puede, digo, lo más de quien lo intentó y falló, pero ante esos peligros de lo que implica pensar, por eso se prohibieron primero los textos y por eso después se intenta seguir teniéndolos ahí, aunque ya su lectura, por supuesto, que va guiando hacia otros puntos en el pensamiento. Y de ahí a un dicho que se maneja generalmente en la literatura, ¿no?, que algunos le atribuyen a Guillermo de Ockham, aunque no es netamente de él, pero coincide con su pensamiento, que es el siguiente: en teología, hasta donde el dogma establezca, o sea, lo que dice el dogma ahí lo dejamos, ¿no?, pero en filosofía, hasta donde nos lleve la especulación, ¿no?, y que se da, por supuesto, parte del pensamiento franciscano, se atañen al dogma, ¿no?, el dogma de lo que viven como religión de la encarnación, pero lo van a llevar en un pensamiento filosófico, y que la filosofía no solamente volarse, sino que se establece en la cuestión social, ¿no?, y cultural, hasta donde su mente los lleve, ¿no?, hasta donde la especulación permite y hasta donde eso permite desarrollar un nuevo modelo de ser humano y de pensamiento que responda a los requerimientos de la sociedad. Las dos facultades han de pasar entonces el resto del siglo en un conflicto permanente, la de artes y la de filosofía, la de artes y la de teología, que será de gran influencia bajo la evolución de la investigación filosófica en la Baja Edad Media. Y si bien los conflictos con la Facultad de Teología eran constantes, tendremos que esperar unos 20 años más para presenciar, con la condena de 1277, un verdadero intento de injerencia de la Facultad de Teología en la Facultad de Artes. La condena de 1277, promulgada por el obispo Etienne Tempier, proscribe 219 tesis de filosofía aristotélica, que no deben ser sostenidas ni discutidas públicamente en la Facultad de Artes. Se cree que esta condena apuntaba al grupo de artistas conocidos bajo el nombre de averroístas latinos, de los que Siger de Brabant era un digno representante. Siger de Brabant debe finalmente exiliarse y abandonar su puesto como maestro de la Facultad de Artes. En conclusión, a mediados del siglo XIII, la Facultad de Artes es tanto un centro de instrucción intensiva en lógica y gramática
como de discusión con los temas propios de la práctica filosófica, en sí, una facultad de filosofía en sí misma. 1277, ya lo vemos bastante alejado de San Buenaventura. Ya está establecido todo lo demás para la Facultad de Artes independiente y en general para la Universidad de París, pero entonces nos permite también empezar a pensar, vuelvo a decir, qué estaba viviendo ese hombre cuando entró, ¿no? ¿Qué le toca a él experimentar para que desarrolle su pensamiento de esa forma? Ahora vamos con los métodos, técnica de enseñanza. Una vez se conoce el programa de estudios, la pregunta que surge es ¿cómo se llevaba a cabo la enseñanza de estos textos? En este artículo nos limitaremos a hablar de los métodos de enseñanza que se utilizaban regularmente durante todo el año académico, la lección y la disputa, así como de los géneros literarios que resultan de ellos con base en su reportatio, el comentario y la cuestión disputada, que esto ya va a corresponder con el tiempo más a Escoto y a Ockham, al menos en la línea franciscana. Comencemos por la reportatio, que es el punto de enlace entre las técnicas de enseñanza de los textos y la difusión de sus resultados. ¿Les suena conocido, estudiantes de filosofía actuales? ¿Les suena conocido? Casi todos los textos con los que contamos de forma manuscrita, que datan del siglo XIII, los tenemos gracias a las reportaciones, o bien de un curso o bien de una disputa. Estas reportaciones eran notas que tomaban los estudiantes o los asistentes de un maestro durante sus presentaciones orales. ¿Les suena conocido? Vuelvo a insistir. El maestro se apoyaba luego de estas reportaciones para redactar su propio texto o simplemente para corregirlas y editarlas. Si alguien cursó la maestría, les suena por ahí. Como les digo, gran parte del pensamiento actual es basado en el pensamiento medieval. Nos han intentado decir que no, porque es una etapa oscura, porque quién sabe qué, pero esos son inventos del siglo de la Ilustración. Habría que revisar bastantes cosas. Es lo rico de todo esto. El resultado basado en estas reportaciones, después del paso por la mano del maestro, define el conjunto de géneros literarios del siglo XIII, que dependen entonces de la exposición oral de la que vienen. Estos géneros son el comentario o la cuestión disputada, dependiendo de si su origen es una lección o una disputa. Esto lo encontramos en James, 1997, página 405. Entonces, para explicarlo rápidamente, ¿no? Esta cuestión de la reportativa en reportes, vamos a decirlo así, de escucha, reportes de escucha de los estudiantes, ¿no? Dependía si eran de una disputa o si eran de una clase, por decirlo así, que se iban notando, que posteriormente el maestro lo recogía y a través de eso elaboraba o se editaba un texto. Entonces, si se fijan, es un trabajo a final de cuentas en conjunto. Es un trabajo que ahorita muchos dirían, es un robo de un plagio de trabajos, como sucede con los papers a nivel maestría actualmente, ¿no? Y de lo cual los maestros nutrían también su investigación. Pero volvemos a lo mismo, si tomamos en cuenta lo que ya se mencionó, que es esa relación maestro-estudiante que está implicada de esa formación netamente personal entre unos y otros, entonces no se veía tanto el problema en que me robaban mis ideas o no, sino que era algo que de hecho funcionaba de esa forma. La lección se dividía fundamentalmente en lección ordinaria y lección cursiva. La lección ordinaria era dictada por el maestro en las horas de la mañana, antes de las 9, y consistía en un comentario profundo del texto de la lectura. Tenían un texto, lo leían y iba el comentario sobre eso. Este comentario, dependiendo del momento del siglo que se tome, se hacía literalmente o utilizando el método de la cuestión, la pregunta sobre. El comentario literal era el que tomaba un texto y lo comentaba frase por frase, que es lo que entenderíamos como exégesis, o al menos que también del texto. Este tipo de comentario era muy frecuente antes de 1270 en los textos de lógica y gramática, pero después de 1270 tiende a desaparecer en todas las disciplinas para ser desplazado por el comentario por cuestiones. El comentario por cuestiones tomaba partes importantes del texto y las discutía en forma de pregunta y siguiendo el método dialéctico. La estructura normal de este tipo de lección era entonces la siguiente. El maestro proponía una cuestión con respecto a un tema. Exponía las dos proposiciones posibles, verdadero y falso, lógica aristotélica, con los argumentos que la sostienen. Pasaba a determinar la cuestión dando su respuesta final o determinatio, para terminar respondiendo a las ecuaciones propuestas por la posición contraria de la suya, que es algo que vamos a encontrar bastante en los textos de la época.
En ese tipo de lección, algunas veces los estudiantes intervenían, entablando una discusión con su maestro. Simultáneamente, el reportador copiaba y con base en esto el maestro redactaba su propio comentario por cuestiones, que sería difundido después en la comunidad académica. Por eso tenemos dos fuentes, Magridu, 1997, página 373, y Beijers, 1966, página 39. Entonces, esto es el comentario literal, ¿no? Básicamente. Y la lección cursiva, por su parte, era dictada por el maestro o por un baquelor después de las lecciones ordinarias, y su ocurrencia variaba dependiendo de las épocas y días del año. Por ejemplo, no se podía dictar los días en que había disputa de maestros y tenía varios precisos dependiendo del trimestre del año. Esta lección consistía en la lectura literal y más bien superficial de un texto, y su rol era probablemente el de ayudar al estudiante a memorizar su contenido literal. Probablemente también había textos de poca importancia en el programa que eran solamente objeto de una lección cursiva. Entonces la lección por, digamos, cursos era para cubrir también el tiempo y para hacer más bien un ejercicio de desarrollo del texto y de pensamiento, de ejercicio lógico y filosófico al analizar el texto. Además de las lecciones que se dictaban de forma ordinaria 2 veces por la mañana y de forma cursiva hasta 3 veces por la tarde. Los estudiantes y maestros parisinos se reunían con frecuencia, mínimo 2 veces a la semana, para ejercitarse en el arte de la disputa. Las disputas se organizaban después de las lecciones ordinarias y eran de 2 tipos: las de cada escuela, disputatio in scholis, o las solemnes, o disputas de maestros, disputatium magistronum. Las de cada escuela eran disputas que los maestros organizaban con sus estudiantes una vez por semana para entrenarlos en el arte de debatir. Eso es bastante importante. Los estudiantes del baquelor estaban obligados a asistir a las disputas durante los 2 últimos años de su programa de estudios. Tenían que ya tener el nivel de retórica y de discusión suficiente, ¿no? Y si se fijan, es también la estructuración del pensamiento, dar un proceso lógico al pensamiento y ese proceso lógico se pueda responder in situ. En esta se discutía particularmente temas de lógica y gramática y eran normalmente disputas privadas. En efecto, desde 1276 era prohibido discutir en privado sobre cualquier otro tema. Dicen las prohibiciones justamente. Prescripción parisina de 1276. Maestros y baquelores de cualquier facultad deben leer exclusivamente en lugares comunes donde todo el mundo pueda entrar y reportar reportar fidelmente todo lo que ahí se enseña, con excepción de la lectura de los libros de gramática y de lógica que no representan ningún peligro. Volvemos a lo mismo, se encuentra y se empieza a acotar todo eso. ¿Esto por qué? Porque también con el paso del tiempo en la universidad empiezan a llegar maestros. Hay un día específico que es el día de las disputas solemnes, que se invita a algunos a veces, o llegan los maestros de otro lado con otro tipo de pensamiento. Entonces se empieza a acotar para que no quiera salir de parte del lado pontificio con este tipo de pensamientos que se consideraban peligrosos. Y sin embargo, vuelvo a decir, sigue sucediendo. Las disputas solemnes o de maestros eran disputas públicas intraescolares, donde se reunían maestros para discutir sobre temas difíciles y que causaban debate. Estos temas eran usualmente teológicos, psicológicos, metafísicos, etc. Aunque al final del siglo la lógica y la gramática, que comenzaba a independizarse en su rol propedéutico, también fueron el tema de álgidas disputas. En estas disputas, los estudiantes que habían pasado su determinatio y que se preparaban para el examen de licencia o para la inceptio estaban obligados a ser oponents o respondientes, respondiendo, ¿no? Se les ejercían ambas cuestiones, a defender o a debatir una postura. Y esto es lo que, como les digo, después van a encontrar en Tomás de Aquino, ¿no? Si leen la Suma Teológica es eso. De hecho, si se va sobre esta argumentación, ¿no? Presenta argumentaciones a favor, argumentaciones en contra, la respuesta en contra, y después da la respuesta de lo que debe ser, aunque a veces no se sigue. En algunos casos la disputa podía tomar más de 2 sesiones, una en donde se proponía la cuestión y se daba la discusión entre oponentes y respondientes, y otra donde el maestro, después de analizar la reportatio de la primera sesión, y revisen bien este esquema, ¿no?, daba su respuesta final a la cuestión determinatio. El resultado, basado en la reportatio final de una disputa solemne, es conocido dentro de los géneros literarios del siglo XIII como una cuestión disputada. Dentro de los ejercicios de disputa se encuentran también los sofismas, utilizados como ejercicio de la lógica y gramática para los estudiantes de la Facultad de Artes, y las disputas sobre cualquier tema, disputatio de quolibet,
organizadas 2 veces al año por la Facultad de Teología. Estos resultados literarios de estos ejercicios son respectivamente los sofismata y las cuestiones cotlibetales, que vamos a tener bastante con Duns Scotus al respecto. Y hasta ahí tomaríamos de este artículo. El artículo prosigue posteriormente con un ejemplo práctico, ¿no?, de estas discusiones, con las cuestiones sobre el Peri Hermeneias de Duns Scotus, en la que no vamos a entrar porque lo que nos atiene a este video y a todo esto es presentar el horizonte bajo el cual se encuentra el pensamiento de San Buenaventura. Entonces, para resumir y en conclusión, ¿por qué es importante analizar el desarrollo de la Universidad de París? Pues tenemos varios puntos, ¿no? En un primer momento, porque en ella convergen varios pensamientos, en ella converge la evolución y el desarrollo del pensamiento sociocultural de la época, porque esto permite la creación de la universidad, y la creación de la universidad a su vez permite cierta independencia y cierto desarrollo del pensamiento que, a pesar de que se quería encapsular o mantener bajo ciertas formas cristianas, empieza a esparcirse por el tipo de contenidos que tiene presente, que es la integración de Aristóteles en la manera de pensar, y que por supuesto todo esto va a ser desarrollado en qué tipo de hombres, ¿no?, que queremos después insertos en la sociedad, y qué funciones van a lograr ese tipo de pensamientos, de médicos, de juristas, de teólogos, ¿no? También, como acotación aparte, muchas veces en la educación actual, me pasó al menos cuando estudiaba en la universidad, te dicen, no, es que los medievales, ¿para qué los tomamos? Y de repente se meten en discusiones como hablar sobre el trasero de Dios, hablar de esto, hablar del otro. Si lo analizamos desde este punto, la cuestión propedéutica y la cuestión de los textos no era de que si vieras o no el trasero de Dios o la divinidad de Dios, ¿no?, sino era el ejercicio y organización lógico-mental a través del pensamiento aristotélico para poder dar respuesta a ciertos problemas, y que esta integración, por cierto, que es un detalle que meto aparte, a nivel social, permite el desarrollo de otro tipo de pensamientos y de posturas políticas ante la naciente burguesía, ¿no? Y que de hecho, voy a acotar también aquí, o empezar a acotar, es una cuestión fuerte con el pensamiento franciscano. Francisco de Asís no quería una escuela, Francisco de Asís no pensó de forma teológica, pero todo este tipo de pensamientos y todo lo que sus estudiantes posteriores, ¿no?, o hermanos posteriores van a ir pensando, lo van a ir reflexionando también en torno a este pensamiento de la naciente universidad, para empezar a desarrollar un pensamiento filosófico de su forma de vida, ¿no? La forma vitae va a ser pensada para darle ciertos presupuestos lógicos y de vida ante una sociedad y lo que ésta exige. Y entonces se convierte en una respuesta ya bien fundamentada sobre una forma de vida, ¿no?, al menos para la época, y qué es lo que esto pedía y cómo esto va a tener consecuencias a lo largo de un siglo y posteriores también, ¿no?, que va a seguir ese pensamiento dentro de la orden franciscana, a pesar de que se intenta institucionalizar y sigue saliendo de ahí mismo. Entonces, pues muchas gracias por ver el video, espero pues haya sido medianamente ligera, porque es una lectura que se condensa bastante en la historia de la filosofía. Pero si quieren ver más al respecto, como les digo, tengo un curso que imparto sobre filosofía medieval franciscana en introducción, y del cual este texto, por cierto, y los textos que vemos en los siguientes 2 videos son parte de uno de esos módulos, ¿no? No los doy completos aquí, pero espero les haya ayuda para entender justamente este esquema de San Buenaventura. Muchas gracias, soy Jesús Sigüenza, paz y bien.